4 de noviembre del año 1982. Dominic Dunne muere a manos de su exnovio en West Hollywood. Solo unos meses después del estreno de Poltergeist 2, Julian Beck, de 60 años, quien interpretaba al reverendo Kane en la película, también falleció. Su coprotagonista, Will Sampson, de 53 años, murió menos de 18 meses después, y Heather O'Rourke murió el 1 de febrero de 1988 a la edad de 12 años. Todas estas muertes tienen algo en común, y eso es la saga Poltergeist. La saga Poltergeist es una serie de películas de terror y horror protagonizada por la familia Freeling y sus encuentros con espectros y espíritus malignos. La saga comienza con la película original del 1982 dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg, y se extiende a través de 3 secuelas más: Poltergeist 2, El otro lado, Poltergeist 3 y Poltergeist, del 2015. La película original sigue a los Freeling, una familia que se muda a un barrio nuevo en California. Muy pronto empiezan a suceder cosas muy extrañas en la casa, como objetos que se mueven solos o apariciones espectrales. Al principio de la película, la familia piensa que todo eso se trata de una broma, o que a lo mejor hay algún tipo de problema eléctrico en el edificio, pero pronto se dan cuenta que están siendo acechados por fantasmas. A medida que la situación va empeorando, la familia se da cuenta que su hija, Caroline, ha sido secuestrada por los espíritus y está atrapada en una dimensión paralela. La secuela Poltergeist 2, El otro lado, continúa con la familia Freeling y su lucha contra los espíritus malignos. En esta película los Freeling se mudan a otra casa, pero los espíritus les persiguen. De hecho, son los mismos espíritus que en la primera película secuestraron a Caroline. En una de las escenas de esta película, la noche en la que muere la abuela de la familia, Caroline se conecta con ella a través de un teléfono de juguete, habla con su abuela muerta. Poltergeist 3, la tercera película de la saga, sigue a Caroline mientras estudia en una escuela privada de Chicago. Sin embargo, pronto se da cuenta que los espíritus de las anteriores películas le siguen persiguiendo, tratan de secuestrarla otra vez. La última película de la saga, Poltergeist, del año 2015, es una nueva versión de la película original y sigue a una familia diferente que se muda a una casa encantada. Al igual que en la película original del 82, esta familia se da cuenta que los espíritus quieren atrapar a sus hijos y piden ayuda a parapsicólogos para solucionar un poco todo el conflicto. Una de las muertes más espeluznantes y trágicas ligadas a la saga Poltergeist fue sin duda la de la actriz Dominic Dunne, de 22 años, quien interpreta a Dana, la hermana mayor, en la primera película. Su personaje fue mencionado en Poltergeist 2 como si ya estudiase en la universidad, pero la realidad fue que las ideas que los guionistas tenían en mente para este personaje tuvieron que ser desechadas debido a la prematura muerte de Dominic Dunne, la cual falleció pocos meses después de que se estrenara la primera de las películas. En la noche del 30 de octubre del 1982, Dunne fue brutalmente estrangulada por su expareja. El agresor, identificado como John Sweeney, se presentó en la casa de Dominic en West Hollywood, con la esperanza de recuperar su relación con la joven y mudarse de nuevo con ella. Una discusión estalló en la entrada de la casa, donde ocurrió el mortal ataque. Cuando la policía llegó a la escena, Sweeney dijo: "He matado a mi novia". En el momento en el que llegó la policía, Dunne seguía viva. La víctima fue llevada al centro médico de Cedars-Sinai, donde permaneció en coma durante 5 días para posteriormente morir. El 4 de noviembre de 1982, apenas 3 semanas antes de que cumpliera 23 años, Dominic Dunne fue desconectada del soporte vital y declarada muerta. Dominic, brutalmente asesinada solo 19 días antes de que cumpliera 23 años, era una actriz con una gran proyección. Poltergeist la había ubicado en el mapa y acababa de conseguir el papel de Robin Maxwell en la miniserie de ciencia ficción V, de 1983. Dominic conoció a John Sweeney en el año 1981 en el restaurante Mama Son, donde él trabajaba como chef. Después de unas semanas de noviazgo, se mudaron a una casa ubicada en Rangeley Avenue, en West Hollywood. De 25 años de edad, Sweeney provenía de una familia de Pensilvania con escasos recursos. Sweeney era un tipo muy ambicioso que repudiaba muchísimo su pasado, y esto provocó que entre él y Dominic hubieran bastantes discusiones. Alterada por los recientes arranques de posesividad y celos de su obsesivo novio, en agosto del 1982, Dominic trató de poner fin a su relación. La noche del asesinato, Dominic se encontraba ensayando con el actor David Packer, de 20 años, una escena para el inminente programa piloto de V, de la cadena NBC. John Sweeney llegó a casa de Dominic a las 9 de la noche aproximadamente y mientras él la estrangulaba, David Packer intentaba comunicarse con la policía. A la mañana siguiente, Sweeney
fue oficialmente acusado de homicidio y el 21 de septiembre de 1983 fue declarado culpable de homicidio voluntario y de ataque físico con abuso de violencia. El día 10 de noviembre se le sentenció a 6 años y medio de cárcel, que era la pena máxima por el momento para ese tipo de delitos, aunque sin embargo, el 21 de junio de 1986 fue liberado, cuando hacía 3 años y poco que estaba en la cárcel. Tras salir de prisión, cambió su nombre a John Maura, y hasta la fecha su caso es considerado uno de los más polémicos en la historia de la justicia estadounidense. Podría decirse que uno de los villanos más espeluznantes de Poltergeist es el reverendo Henry Kane, la forma humana de la bestia, interpretada por Julian Beck. Kane se pasa la mayoría del metraje de Poltergeist 2 intentando meterse en la casa de los Freeling para secuestrar a Caroline. A pesar de finalizar el rodaje del film, Beck nunca viviría lo suficiente como para ver el estreno en salas de Poltergeist 2, ya que falleció el 14 de septiembre de 1985 durante el periodo de postproducción de la película, a solo 8 meses de que se estrenara esta segunda parte. Beck falleció después de una larga batalla contra el cáncer de estómago que le habían diagnosticado en el año 1983. Aunque su muerte fue muy desafortunada, ya se sabía que Beck estaba apagándose durante la producción, y todo el equipo era muy consciente de su diagnóstico y de su estado vital. Esta etapa de su vida se refleja en el rostro del actor, con los claros síntomas que sufrió durante el rodaje. Algunos creen que su estado de salud pudo influir en la gran actuación que tuvo en la que sería su última película, junto a 9 semanas y media, una película también del año 1986 y dirigida por Adrian Lyne. Algunos recuerdan al actor Will Sampson como el jefe Brodem de Alguien voló sobre el nido del cuco, la película de 1975 de Milos Forman, pero los fans del cine de terror lo recordarán como el chamán nativoamericano de Poltergeist 2, Taylor. Sampson falleció debido a una insuficiencia renal postoperatoria después de un trasplante de corazón y de pulmón. Una vez más, esta es otra muerte de un miembro del elenco que falleció poco después del estreno de una película de la saga Poltergeist. Sampson, que falleció el 3 de junio de 1987, también tenía una situación muy débil durante la producción y todo el equipo sabía que estaba en un estado de salud muy frágil. Will Sampson sufría de esclerodermia, una afección crónico-degenerativa que le causó desnutrición severa y otras complicaciones con su corazón, su piel y sus pulmones. Según Brenda Blake, la portavoz del hospital en el que Sampson estuvo ingresado, durante su larga enfermedad, el peso del paciente cayó de 260 a 140 libras, causándole un problema de desnutrición muy importante. Will Sampson falleció a los 53 años de edad en Houston, Texas, y fue enterrado en Graves Creek Cemetery en Wichita, cerca de su ciudad natal de Oklahoma. La muerte que alimentó de forma más voraz la leyenda de la maldición de Poltergeist fue la pérdida de Heather O'Rourke, quien interpretó a Caroline, la cara más joven y más angelical de toda la franquicia. Durante la producción de Poltergeist 3, en 1987, O'Rourke estaba en tratamiento tras ser diagnosticada con la enfermedad de Crohn, un diagnóstico que después resultaría ser erróneo. En el tercer episodio de Cursed Films, la docuserie de la plataforma Shudder, el director de Poltergeist 3, Gary Sherman, comparte varios recuerdos y habla con mucho cariño de la joven actriz, diciendo que aparte de las mejillas de ardillita que tenía, un efecto secundario causado por los medicamentos para la inflamación intestinal que estaba tomando en ese momento, la joven actriz permanecía de buen humor y disfrutó de su tiempo en el set de rodaje. En enero de 1988, el estado de salud de la joven comenzó a deteriorarse a un ritmo alarmante. El 1 de febrero fue llevada de urgencia al hospital, donde finalmente murió debido a un shock séptico causado por un bloqueo intestinal no detectado. Este bloqueo se rompió y liberó una serie de toxinas que fueron demasiado para el cuerpo de la joven actriz. Durante la autopsia a Heather, de tan solo 12 años, se reveló que no tenía la enfermedad de Crohn, sino una obstrucción intestinal aguda debido a una estenosis congénita, algo que podía haber sido corregido quirúrgicamente si se hubiera detectado a tiempo. A solo 4 meses del estreno de la película, la muerte de Heather O'Rourke hizo que el estudio obligara a rodar un final completamente nuevo usando una doble, algo contra lo que el director estaba firmemente en contra. Sherman prefería que la película no se estrenara, pero Metro-Goldwyn-Mayer finalmente consiguió su objetivo. El trágico final de Heather O'Rourke sería la cuarta muerte en un lapso de 6 años en el elenco de Poltergeist.
Mientras que las muertes de Dominic Dune, Julian Beck, Will Sampson y Heather O'Rourke formaban parte de una supuesta maldición, hay otra muerte que algunos de los fans suman a este listado, aunque sucedió 17 años después del lanzamiento de la película original. El actor Lou Perryman, que tuvo un papel muy pequeño como un trabajador de la construcción llamado Paxley, fue asesinado en su casa por Seth Christopher Tatum. El 1 de abril de 2009, Tatum, un ex convicto con un historial de problemas de salud mental, estaba huyendo tras un altercado con el exnovio de su madre cuando se encontró al azar con la casa de Perryman. Perryman y Tatum no se habían visto en la vida, pero eso no impidió que Tatum lo matara para robarle el coche. Este caso se resolvió 2 años después cuando el asesino, diagnosticado con un trastorno bipolar poco antes del asesinato, fue sentenciado a cadena perpetua. Una de las teorías que explica esta supuesta maldición de Poltergeist toma como excusa los esqueletos que se utilizaron en la primera y en la segunda de las entregas. El equipo de efectos prácticos decidió utilizar esqueletos reales durante el metraje, sobre todo en la escena de la piscina de lodo de la película del 82. La profanación de estos restos humanos tiene una gran importancia en la primera película, ya que son la causa de la aparición de los fantasmas en la casa de los Freeling. Así que este detalle técnico se toma como justificación en la maldición para que estos esqueletos, además de en la ficción, también arruinen la vida de los que forman parte del elenco. Craig Reardon, artista de efectos especiales de Poltergeist, se ha manifestado muy en contra de todas estas teorías. El tema de los esqueletos que se usaron en Poltergeist, para mi total asombro, ha creado una especie de mitología en internet, y no es precisamente una mitología muy bonita. Aparentemente hay un grupo de gente que cree que el hecho de que se usaran esqueletos humanos reales en el rodaje es un buen pretexto para explicar por qué parte del reparto que trabajó en la película murió posteriormente, lo cual no solo es conceptualmente ridículo, sino que personalmente me parece ofensivo. Como señaló Reardon, los esqueletos humanos reales se han utilizado durante muchos años en la historia del cine. Algunos ejemplos citados en su entrevista para Corset Films incluyen House on Haunted Hill y el Frankenstein de 1931. Ninguna película de serie B va a pagar a nadie para esculpir un esqueleto humano cuando todo lo que tenías que hacer era ir a una casa de suministros biológicos y conseguir un esqueleto real. Esa es la forma en la que se trabajó. Oliver Robbins, quien interpretó a Robbie Feeling en las 2 primeras entregas de la saga, declaró en una entrevista con el Daily Mail en el año 2015 que no existe ninguna maldición. Para ser completamente honesto, no creo que nadie que estuviera involucrado en las películas se tomara la maldición en serio. No existe ninguna maldición, solo una serie de trágicas coincidencias. Según declaraciones de Zelda Rubinstein, Heather murió a causa de un defecto anatómico no detectado, congénito. Julian Beck murió de cáncer en sus años maduros. Will Sampson falleció después de recibir un trasplante de corazón y de pulmón, y Dominic Dune murió a manos de un psicópata. Estas son las razones reales de estas muertes, y a esto yo no lo llamaría una maldición, y creo que lo más cortés sería poner fin de una vez por todas a esta mierda supersticiosa. Tal y como los poltergeist como fenómeno y una de sus hipótesis, el fraude de las interpretaciones sobrenaturales cuando en el fondo son fenómenos explicables a través de principios físicos como la electricidad estática o los campos electromagnéticos, la maldición de Poltergeist no es nada más que una serie de catastróficas coincidencias alimentadas por una base de fervientes fans de las historias de terror y de horror. Muchas veces las casualidades de terror y muerte ayudan a generar una especie de aura misteriosa en torno a películas que ya juegan con estos elementos fantásticos. Auras y mitologías muy alejadas que rozan la ficción, pero hay que recordar que aquí se está hablando de gente que realmente sufrió y falleció. Muchas gracias por ver el vídeo, soltadme un buen like y recordad que os podéis suscribir al canal y también haceros miembros del canal para que todo esto pueda seguir funcionando y el canal pueda seguir creciendo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.